Es el Día Mundial que tiene que ver con la prevención de la enfermedad del cáncer, una enfermedad que obviamente de alguna forma nos posiciona de forma diferente cada vez que venimos transitando nuestra vida y sabemos que alguna persona cercana o, bueno, en el caso de un diagnóstico propio, hay al menos esa posibilidad de, bueno, haber contraído cáncer, es sumamente todo un tema. Así que vamos a meternos de a poco con esta cuestión. Es un día, reitero, que se conmemora a nivel mundial. Ha habido diferentes acciones por parte de gobiernos, por parte de distintas instituciones, personalidades que de alguna forma tratan de llevar un mensaje en este sentido y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para, bueno, dialogar sobre el tema y de a poco nos vamos a ir metiendo justamente en esta temática. Tiene la enorme gentileza de atendernos la licenciada María Florencia Martínez, quien es psicóloga. Con ella vamos a hablar de qué es la psico-oncología. María Florencia, Sergio Ferreira es mi nombre, junto con mi compañera Natalie Bedini, te saludamos desde ATP. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, por favor. ¿Qué es la psico-oncología? Bueno, la psico-oncología es una especialidad de la psicología que se dedica a estudiar todo lo que tiene que ver con la patología oncológica, Ujú. sean los efectos psicofísicos, tanto de la enfermedad como de los tratamientos posibles, como todas las repercusiones psicosociales que conlleva, tanto para el paciente como para su entorno, incluidos también los profesionales tratantes, ¿no? Ujú, ujú. Calculo que no debe ser una disciplina tan nueva, o me equivoco en ese sentido. Un poquito. En realidad la psicooncología nace aproximadamente en la década del 60, Ujú. con lo cual sí se constituye como una ciencia relativamente nueva. Bien. Uno, bueno, viene trabajando en esto hace muchos años, pero sin embargo pasa que a veces la gente no sabe que esto existe. Con lo Ujú. cual este tipo de espacios o esta promoción a los medios es súper importante para que si el médico no lo ofrece o no hay un equipo de entrada en un diagnóstico oncológico, la persona sepa que puede acceder o recurrir a este tipo de espacios. Ujú. María Florencia, y en ese sentido, ¿podés contarnos acerca de cómo es el proceso, cómo es asumir también y aceptar que uno puede llegar a tener esa enfermedad y sobre todo la palabra cáncer, que hoy la decimos, pero que costó mucho Sí. poder asumir esa palabra en el vocabulario? Yo creo que esto que acabas de mencionar vos, en el día de la fecha sería como un tema determinante de nombrar, ¿sí? Porque lamentablemente en el año 2025 el cáncer sigue siendo tabú, sigue habiendo un trato muy negativo en los ámbitos públicos, en los medios de comunicación. Yo en Instagram trato de hacer mucho énfasis en esto de cómo se habla de cáncer, cuando se habla, o lo poco que se habla, ¿no? Y la temática de la oncología viene acompañada de palabras muy cargadas negativamente. Ujú. Uno ve en los títulos rojos, bueno, perdió la lucha contra él, Sí. o fallece luego de una larga y terrible enfermedad. Se usan palabras del orden de lo bélico, de la guerra, del luchar, del perder, del ganar. Algunas cuestiones que si uno se pone como a repensar o a cuestionar, son bastante pesadas para la Ujú. persona que las atraviesa. Ujú, ujú. Entonces, volviendo a la pregunta, uno recibe a una persona, no es el cáncer, no es el paciente de cáncer, como si lo hubiera a uno, ¿no? Un estereotipo de, yo recibo a María Florencia, que tiene tantos años, que trabaja de esto, que tiene tantos hijos y que en este momento de su vida le toca afrontar esta experiencia. Ujú, ujú. Y arrancamos como a entretejer todo lo que podemos rescatar de los recursos de esa persona, de su historia, para ver cómo ordenamos esto que está pasando en su experiencia vital. Y viene la persona, viene su entorno, llamémosle familiar, social, sus personas queridas, y aparte viene esta mochila que carga de lo que te dice la gente cuando le decís que tenés cáncer, qué cara hacen, lo que lees en los medios, que tiene ahí también un peso bastante significativo.
Florencia, ¿cuánta gente accede a la psicooncología? Bueno, obviamente estamos hablando de la población que es diagnosticada con cáncer. De esa población, ¿qué porcentaje, si es que existe una estadística o al menos una estimación, accede justamente a la psicooncología? Ya no hay una estadística actualizada, menos en nuestro país. Sí hay mucho progreso en los últimos años respecto de que la oncología deja de ser la ciencia médica del oncólogo en el consultorio solito y se convierte en esto, ¿no? En un abordaje más disciplinar. Exactamente, interdisciplinar, donde somos un montón de profesionales que por ahí al principio el paciente te dice, bueno, es un montón de gente, se siente como medio apabullado. Y sí. Pero a lo largo del proceso vos te vas dando cuenta cómo cada profesional va como tomando mayor o menor protagonismo de acuerdo a la necesidad que vaya teniendo ese paciente. Somos muchos y complementamos el trabajo. María Florencia, recién decías algo que es muy cierto: cuando alguien padece o tiene como parte de su trayectoria también esta enfermedad, cuando se lo contás a un familiar y demás, siempre hay llanto, hay abrazos, y esto también es algo que repercute sobre la persona. Pero te quiero preguntar particularmente qué pasa con los niños y las niñas que atraviesan esta enfermedad y sus entornos. ¿Cómo es en este caso la psicooncología? Sí, en función de lo primero que me decís, yo siempre digo que lo que a Pedro le genere que Juan tenga cáncer es de Pedro. Si se asusta, si hace cara fea, si se angustia, Pedro también cargará, ¿no? Con su tabú, con esta carga tan negativa que históricamente acarrea el cáncer y que hoy en día uno con los avances tecnológicos, científicos y de medicina está tratando como de desmitificar, ¿no? Como de naturalizar y de limpiar un poco esa imagen. Puntualmente el tema de la población infantil es un tema muy trabajado en terapia porque se trata de poder hacer que esa persona que está atravesando el diagnóstico, esa mamá, ese papá, pueda compartir lo que está pasando con los niños de su hogar. Acá el secreto no está en no compartirlo, todo lo contrario, en realidad es muy sano que el niño sienta que se lo hace parte de esto que está pasando en casa, porque posiblemente también lo esté percibiendo de una u otra forma. Acá el secreto está en poder construir esa información en términos comprensibles para ese niño. Y ahí vamos a tener en cuenta la edad, el nivel evolutivo, las características puntuales de ese niño. Florencia, ¿qué importancia tiene o qué grado de importancia tiene que también se prepare psicológicamente, si es que existe esta instancia, el entorno o quien habita en el entorno del paciente o de la paciente con cáncer? Fundamental. El entorno, al igual que el paciente, tiene un gran proceso de acomodarse o de duelar o de alguna forma ponerse al orden del afrontamiento de lo que está pasando, ¿sí? Muchas veces el que viene a consulta es el paciente solito, a veces citamos al grupo familiar, a veces viene el familiar solito a buscar herramientas para acompañar o optimizar los recursos que tiene, y los resultados están a la vista, ayuda muchísimo. ¿Y qué pasa, María Florencia, en el caso de aquellas personas que, yo no sé cómo plantearlo en relación a lo que decías vos recién, de las palabras que se usan, pero de las personas que no logran ganarle de alguna manera al cáncer, con su entorno, con los que hayan accedido anteriormente a este tratamiento o a estas herramientas? Viste, si uno se pone a repensar las palabras, de golpe medio que te queda sin. Sí. Porque tenemos tan naturalizado esto de la lucha contra, incluso los medios de comunicación hoy. Sí. El 4 de febrero, lucha contra. Acá hubo un paréntesis, ¿no? El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, no es la primera. Y sin embargo, de las que forman parte de las primeras, no se habla de lucha, nadie le tiene tanto miedo, no se usan palabras como del orden de lo bélico. Hay algo que tiene cáncer que lo hace como más fantasma en la representación social en general. Entonces todavía la gente escucha cáncer y es muerte, escucha cáncer y es sufrimiento. Se imagina a la persona con cáncer como aparece en las películas, ¿no? Con determinado rasgo físico, con determinado cabello o no, su cuerpo,
Es interesante esa parte. Respecto del paciente que fallece, en este trabajo del cual hablábamos con el entorno, sí se continúa haciendo un trabajo de duelo. Es tal el vínculo o la adherencia que se puede construir con el paciente y con su grupo familiar, que en los casos en los que hubiera un fallecimiento, es frecuente que el familiar pueda continuar en el espacio, en contacto con el equipo y puntualmente con las psicoterapias. Florencia, ¿cuál es el país o cuál es el continente, en todo caso, si es que existe una identificación en ese sentido, que tiene más desarrollado justamente la psico-oncología? Bueno, yo he estado acá en nuestro país, puntualmente, he estado rotando por distintos lugares. En Buenos Aires está súper aceitado y todos nos vamos como contagiando de a poquito, así que eso está buenísimo. Puntualmente en Europa sí es el lugar donde ha nacido, si se quiere, y se encuentran como las raíces más arraigadas. Pero en general es algo que se está avanzando como a pasos muy agigantados en todo el mundo, así que eso está buenísimo. ¿Qué consejo le darías o qué sugerencia, en todo caso, para por ahí si resulta un poco pesada la palabra consejo, qué sugerencia le darías a quien, bueno, acaba de enterarse o quien está pasando por una situación de duda? Nosotros estamos poniendo en pantalla tu dirección de Instagram, que seguramente eso va a ayudar, pero para quien está necesitando algún empujón, ¿qué le dirías? Bien. 3 cosas. La primera, creo que es una buena sugerencia que sepa que puede buscar ayuda y que puede asesorarse y contar con profesionales que nos dedicamos puntualmente a esto y que el trabajo en equipo con un profesional que le dé confianza, donde pueda sacarse sus dudas, donde pueda realmente sentir que hay un ida y vuelta, es tremendamente importante y hace una diferencia enorme en el tratamiento. ¿Sí? Que no deje de buscar. Si no se siente cómodo en el lugar donde lo están atendiendo, que interconsulte en otro lugar hasta encontrar un espacio y un equipo donde se sienta cómodo. Quizás el segundo consejo o sugerencia sería que pueda hacer su propia experiencia. Porque en esto que hablábamos como de las ideas o las representaciones sociales del cáncer, todo el mundo aconseja, todo el mundo cuenta, porque si no es mi pariente es mi vecina, y entonces uno se apabulla de tanto consejo, tanta información ajena, y el camino es propio, y se hace en función de un buen equipo de trabajo. El camino es propio. Completamente sí, y se puede, de verdad que se puede. Quizás el tercero y el más importante sería simplemente mucho amor y tiempo para ordenar esto que está pasando. Esto es paso a paso, es etapa por etapa, no hay que como salir corriendo a ningún lado, simplemente hay que comprender dónde estoy, asesorarme con buenos profesionales e ir pasito a pasito, desafío por desafío, que se puede. Florencia, en la actualidad, además del tratamiento médico, hay muchas también terapias alternativas, holísticas. ¿Esto es recomendable en un paciente con cáncer? Bueno, creo que la diferencia está en que usaste la palabra alternativa. Nosotros somos partidarios de lo complementario, de que si el paciente quiere utilizar algún tipo de terapia o de técnica que le hace bien, que la siente terapéutica y que no interrumpe ni de alguna manera dificulta lo que es el tratamiento propuesto o con respaldo científico que uno propone, eso siempre que se lo pueda también contar al médico para que sepa qué estoy tomando, qué estoy haciendo, no hay ningún problema con ello. Sí, uno es muy cuidadoso con algunas terapias o algunos métodos que a veces se publicitan con algunas palabras engañosas o con algunas cuestiones monetarias de por medio y con poco respaldo científico. Ahí es donde uno para un poco las antenas. Florencia, te agradecemos enormemente tu tiempo y ha sido muy valioso lo que hemos sacado de esta charla. Muchas gracias a ustedes por interesarse en este tema. Gracias por el espacio.